más desiertos, menos bosques, derretimiento de glaciares y la contaminación del mar. El calentamiento global no espera. ¿Qué vas a hacer? Sábado Verde. Sigamos buscando respuestas juntos. Es notable la cosecha de soja y maíz que se ha producido en la provincia de Córdoba. Es un récord histórico. Se anunció en estos días, a 41,5 millones de toneladas. ¿Cuál es el correlato de esta cosecha con otro dato constante y sonante que tiene que ver con la desaparición de bosques en la provincia? Un técnico del CONICET hace poco dijo que en 10 años la provincia podría perder los bosques nativos, nada menos. Así que queremos hablar con un especialista, es un doctor en ciencias biológicas de la provincia, se llama Fernando Barri, para ver cuál es la relación del desmonte con la producción, en algunos casos desbocada. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por comunicarse. No, por favor. ¿Qué nos podrías decir frente al panorama y la comparación que impulsamos? Bueno, ese aumento de la producción de granos intensivos se ha dado a costa de la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, ¿no? La provincia de Córdoba es una de las provincias que sufrió las tasas de deforestación más altas del mundo, allá por los años 2000, con tasas que llegaron en algunos departamentos del norte de la provincia de Córdoba a entre un 7 y un 9% anual. Para que se entienda, eso implica que a esa tasa de deforestación en un poco más de 10 años no te quedan bosques. Fue algo monstruoso y alarmante, sobre todo en lo que se llama el Chaco semiárido y parte de lo que había de subhúmedo en la provincia de Córdoba, que es donde las precipitaciones mayores a los 400, 500 milímetros permiten hacer cultivos intensivos, como sería el caso de la soja. Y prácticamente donde hay esa precipitación en Córdoba no quedó nada de bosque nativo. Córdoba era una provincia que tenía en 1900 algo así como 12 millones de hectáreas de bosque nativo, y actualmente le quedan alrededor de unas 300.000 hectáreas en distintos estados de conservación, es decir, prácticamente nada. Lo que queda se salvó bien hacia el oeste de la provincia, en lo que se denomina el Chaco árido, donde llueve muy poco, y se salvó básicamente porque no son tierras todavía de interés para lo que se llama el agronegocio. Sin embargo, están en riesgo porque hay una presión muy fuerte para permitir el desmonte allí, no tanto para cultivos intensivos, sino como para ganadería intensiva. Entonces, bueno, desde 2010 venimos en una disputa fuerte, en realidad 2008, ¿no? Porque recordemos que la ley de presupuestos mínimos nacional de protección de bosque nativo se aprobó en 2007. En Córdoba recién en 2008 empezó una discusión muy intensa, donde participamos, bueno, no solo gente de los ámbitos académicos, sino de las ONG, productores, movimientos campesinos, etcétera, etcétera. En 2010 se aprueba una ley que no respondía al proceso que se había realizado. Un par de años después el gobierno la tiene que modificar por decreto, porque tenía un par de artículos que la Nación no se los aprobaba por ser violatorios de los presupuestos mínimos, pero en el medio se desmontaron decenas de miles de hectáreas. Luego se siguió desmontando, es decir, la ley de bosque lamentablemente en Córdoba no ha sido una herramienta para frenar el desmonte, sobre todo el desmonte grande, ¿no? de grandes empresarios. Por ahí a pequeños productores sí les aplicaban algún tipo de sanción o multa, pero cuando un productor decide este campo lo voy a de 50.000 o 20.000 hectáreas, lo voy a desmontar, total pago la multa, lo hacía y lamentablemente no pasaba nada. Vamos entendiendo, al escuchar a Fernando Barri, que es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, desde esa provincia nos arrancó diciendo que la cosecha récord tiene que ver con la deforestación de los bosques, con los bosques diezmados que en 10 años podrían dejar de existir en la provincia, nada menos. Entonces, Fernando, quisiera preguntarte, ¿cuál es el negocio? ¿Quién gana? Lamentablemente ganan unos pocos y ganan en poco tiempo, porque la producción intensiva de grano, sobre todo en
en esta región chaqueña deforestada, en gran parte de la región chaqueña deforestada, lo único que hace es condenar a esas zonas a convertirse en un desierto. Por eso, entonces serían las semilleras. Sí, la semillera, los pools de siembra, ganan momentáneamente los productores los dueños de la tierra que les alquilan esos campos para producir, pero estamos hablando que en 10 años esos campos ya no van a servir para nada, porque son campos, gran parte de lo que se forestó del norte, el norte y noroeste de la provincia de Córdoba, está sobre suelos que el propio INTA establece que no son aptos para la agricultura intensiva. ¿Los que tienen estaciones de servicio ganan con esto, que les venden el combustible? ¿Quién gana? Quiero saber quién gana. Sí, atrás de todo esto hay un argumento del desarrollo, ¿no? El mal llamado desarrollo. Que bueno, que el norte de la provincia de Córdoba, que es donde se ha deforestado para producir, se va a ver beneficiado porque era una zona pobre, históricamente olvidada por las políticas públicas. Y en realidad, yo que recorro mucho, de hecho ahora tengo que ir en un rato a hacer unos estudios por la zona, la gente común, digamos, no se ha visto beneficiada. Se han visto algunos pocos empresarios que se llevan la plata hacia afuera y no hay un beneficio concreto para la región. Pero lo más preocupante es el futuro. Digamos, deforestar lo que se deforestó es pan para hoy y hambre para mañana, porque como te digo, esos campos en poco tiempo van a dejar de ser productivos porque no son aptos para la agricultura, es decir, después del desmonte rinden un tiempo porque... Sí, entonces no gana nadie, concretamente no gana nadie. No gana nadie, digamos, ganan unos pocos, ¿no? En términos económicos por poco tiempo, pero en términos generales perdemos todo. ¿Sí? Fernando, sí, ¿qué tal? Juan te saluda. Para seguir profundizando en esto que acabas de decir de que hay unos pocos que ganan, en algún momento a estas mismas personas las llamaste como estos grandes productores, y dijiste que no les pasa nada, ¿no? Que están dispuestos a pagar la multa. Por ende, lo que nos hace pensar es que la multa no es una sanción efectiva. No, hay un problema de pujas de poderes, ¿no? Digamos, quien tiene que controlar esto es la Secretaría de Ambiente, que es una secretaría muy pequeña, con muy poco poder y muy poca voluntad política. Entonces uno detecta los desmontes porque ya sea que recorre un campo o alguien lo denuncia o luego con las imágenes satelitales. Y en la práctica ese campo ya se perdió para siempre. Es decir, si bien era un campo en zona roja, protegido por la ley nacional y provincial, tenemos muchos casos. Por ejemplo, en la zona de Quilino, que es un pueblo al norte de la provincia de Córdoba, donde se ha desmontado 20.000 hectáreas, y bueno, no pasó nada, digamos. A lo sumo después por la presión ciudadana se armó un expediente, pero el campo ya está desmontado, está produciendo. Cuando decís, Fernando, que terminamos perdiendo todos, ¿en qué zonas, digo, estamos hablando de que a Córdoba le queda que un 3% de bosque nativo, más o menos? Sí, o menos. ¿En dónde se puede ver que ya empezamos a perder? Porque, digo, en algún momento hablamos de que ese suelo tiene una utilidad, después lo terminamos destruyendo. ¿Cuáles son esas regiones donde ya se puede ver que estamos empezando a destruir ese ecosistema? Bueno, mira, la provincia de Córdoba, estos son datos, ¿no? Datos irrefutables. La provincia de Córdoba tiene un 40% de sus suelos desertificados. ¿Qué quiere decir eso? Un suelo certificado es un suelo que no se puede utilizar para la producción. Se han perdido las primeras capas del suelo, que son las que te permiten producir. Ese dato ya estaba en 2010 cuando discutimos el proyecto de ley. Y así todo dijeron, no importa, vamos a seguir desmontando, digamos, las autoridades locales. Hay una idea absolutamente irracional, ¿no? Del manejo de los recursos naturales. Y lo que ese 40% en 10, 20 años se va a convertir en 50 o un 60%. Entonces eso ahora estamos hablando de cosechas récord. Sí. Pero de acá a 20 años vamos a hablar de que Córdoba va a estar en una crisis en relación a la producción de esos suelos, ¿sí? Por otro lado, otro ejemplo que ya tiene que ver con el bosque, todos los bosques y sobre todo el bosque serrano. Perdemos bienes y servicios ecosistémicos. ¿Qué hablamos nosotros cuando hablamos de bienes y servicios ecosistémicos? Hablamos de cosas fundamentales que proveen esos bosques para la vida. El ciclado de nutrientes, la retención de suelo. El bosque serrano, que es otro tipo de bosque que también se perdió mucho, pero ya en este caso no por el avance de la frontera agropecuaria, sino el avance de la frontera urbana, en las sierras, ha generado, digamos, hoy tenemos el 1% de lo que era originalmente el bosque serrano. Y uno de los servicios ecosistémicos fundamentales que regula es el agua, la dinámica del sistema hídrico, en lo que se llama el efecto esponja. Se las voy a resumir muy brevemente. En Córdoba llueve poco y llueve en verano. Esa agua que llueve se junta en las sierras, grandes y chicas, en un efecto esponja que hace la vegetación nativa con el suelo,
y una vez que se satura, libera lo que sobra y el resto lo va liberando en el transcurso del año, que es lo que explica que en esta época del año, por ejemplo, que hace mucho que no llueve, los ríos y arroyos de Córdoba traigan agua. No es magia, digamos, sino que es agua que llovió antes gracias al efecto esponja, es administrada todo el año. Cuando se pierde el efecto esponja por el avance de las organizaciones, por ejemplo en las sierras, como ocurrió en sierras chicas, para que se ubiquen en las zonas de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, ¿qué pasó? El 11 de febrero de 2015, una lluvia por fuera de lo común, que son cada vez más comunes, producto del cambio climático, es decir, no es un evento fantástico, sino que son cosas a las cuales ya hay que empezar a acostumbrarse, y ahí hubo un desastre ocurrió, porque el efecto esponja se convirtió en un efecto tobogán, porque están todas impermeabilizadas las sierras, y una inundación trágica que llevó casas, puentes, y se cobró vidas incluso. Es decir, un hecho que en el imaginario de los cordobeses ha impactado mucho. Hay gente que todavía está traumada por aquel fenómeno y lamentablemente Sierra Chica va a convivir con ese espada de Damocles y convive con la otra espada, que es que todos los inviernos, todas las estaciones secas, se queda sin agua. Entonces, eso es un solo ejemplo de un servicio ecosistémico que brinda los bosques nativos. Y el bosque chaqueño, ya que yo los escuchaba con la problemática del cambio climático global, es uno de los ecosistemas que más fija dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tiene maderas duras, ustedes vieron los árboles chaqueños, el quebracho, etcétera, etcétera, tienen maderas muy duras, y para producir una madera dura con tanto tanino, hace falta fijar mucho dióxido de carbono. ¿Y quiénes son los que más fijan dióxido de carbono? Los bosques que están en crecimiento, los bosques que son mal llamados por los productores facinales, que son los que piden que se autorice desmontar. En realidad son jóvenes, nosotros los biólogos los llamamos jóvenes bosques en sucesión secundaria, si son bosques jóvenes. Y es igual que cualquier joven de cualquier especie, come mucho para crecer. Entonces son los que están fijando tejidos y entonces fijan mucho dióxido de carbono. Eso hay varios estudios también que lo demuestran. Entonces la provincia de Córdoba, en vez de pensar en desmontar ese poquito que le queda, tendría que decir, acá tenemos el último reservorio importante de fijación de dióxido de carbono, lo tenemos que cuidar como de lugar. Ojalá, Fernando, sea solamente la provincia de Córdoba. Evidentemente este es el modelo de producción y consumo que prima en el mundo entero. Claudio Bertonati decía hace pocos días, el modelo que impera en el mundo es como el de una mina a cielo abierto. Vamos sacando todo como si nunca se fuese a acabar, y si se acaba pasamos a abrir otro hoyo, ¿no? Sí, es fuerte eso. Es muy fuerte, es muy preocupante, digamos, quienes estamos en el tema, estudiamos, leemos, producimos conocimiento, estamos alarmados y bueno, tratamos por todos los medios habido y por haber que esta información llegue a la población, llegue a los tomadores de decisión. Te agradecemos que esta mañana nos hayas pasado estos datos. La verdad que nos vamos a quedar pensando en esto porque necesitamos empezar a relacionar lo que ponen los diarios, lo que dice la política y los liderazgos en general, que significa éxito y bienestar, y lo que realmente está pasando para que ocurra exactamente lo contrario. Fernando, gracias por este rato con nosotros. Estás entre perros y pájaros. ¿Desde dónde nos estás hablando? Yo vivo en las sierras. En este momento estoy en la zona de Cosquín. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, gracias a ustedes por divulgar estos temas, porque para mí lo más importante es que la población se empodere y a partir de ahí los cambios van a ser más fáciles, ¿no? Un gran abrazo desde acá. Igualmente, que estén muy bien. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. El panorama de los bosques, temerario, lo que pasa con los bosques, se está quedando sin bosques Córdoba. El panorama de los suelos, 40% de desertificación, y esto va en aumento en la provincia. Nosotros acá, en las capitales, celebrando el récord de la cosecha y maíz.